En esta pintura, a la hora de estarla trabajando, algo que noté es que el color estaba como muy saturado. Y cuando tenemos un cuadro que tiene estos colores muy intensos, muy vivos, podríamos dar una veladura de gris para bajarle un poquito la intensidad y tener un poquito más de control sobre los tonos. Y estas capas de gris también son útiles para representar digamos, las luces de rebote. En nuestras sombras hay veces que el ambiente refleja algún tono. Si observamos algunos cuadros de grandes pintores, vamos a ver que emplean este gris así neutral, sin nada de color, sobre el lado de las sombras. Por ejemplo, en este cuadro de Anders Zorn, vamos a ver que esta mejilla tiene ese reflejo gris. Aquí por supuesto él la está aplicando de una forma opaca, cubriente, no está usando una veladura, una transparencia. En este mismo cuadro podemos ver también esos grises aplicados aquí en la mano. En estos pintores más modernos creo que es más evidente. Por ejemplo, esta es una pintura de Joaquín Sorolla y vemos de nuevo estos grises neutrales y directos aplicados en la mejilla que está en sombra, pero también sobre la barbilla. Igual vemos en la frente que utilizó estos grises para representar justo los tonos de la piel, donde la piel toca el hueso, que digamos son un poco menos rojizos esos tonos si los comparamos con los tonos de las mejillas. Pero los pintores clásicos por supuesto que también utilizaban esta herramienta. Por ejemplo, aquí en Vermeer vemos estos grises de nuevo en las zonas de la sombra, igual para indicar estas luces de rebote, tanto en este como por ejemplo aquí en el brazo de la lechera. Ahí vemos claramente los tonos de gris. Y les digo, esto no es una grisalla que se dejó ver, no, estos son colores que claramente están puestos encima. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Aquí en esta figura de Rembrandt, igual, podemos ver aquí en el cabello cómo aplicó estos tonos grises muy delgados que dejan todavía entrever un poquito los tonos oscuros que hay abajo. Sí, digamos, aquí se ve ligeramente como lechoso el tono que hay debajo, pero vemos que ese mismo tono que utilizó en el pelo lo fue llevando hacia los tonos de la frente y también los aplicó en la quijada. De nuevo, les digo, para representar estas zonas que están en contacto directo con el hueso. Estas zonas que tienen como menos capilares sanguíneos. Vemos esta figura del cadáver que fue claramente trabajada con estas capas muy delgadas de gris. Aquí otro ejemplo, Bouguereau, lo mismo, la quijada y esta parte de la frente. Les digo, aquí es muy evidente que esto no es la grisalla, o sea que este gris está encima, alcanzó a cubrir un poquito ahí la ceja y un poquito arriba vemos que cubrió como un color ahí oscuro que estaba más pegado hacia el cabello. Y para mí eso nada más es evidencia de que este gris está encima, o sea que no es una grisalla. La grisalla se ve muy diferente. Por ejemplo, en este cuadro de El Greco, de todas maneras aquí el Greco está utilizando el gris para lo mismo, ¿no? O sea, para darle tonalidad a su piel. Pero aquí sí parece que es más bien un color que está debajo, que no fue cubierto completamente por esta veladura como más anaranjada que le dio encima. Digamos, hay muchísimos ejemplos. Es cosa nada más de empezar a observar estos tonos grises. Les digo, son capas muy delgadas de gris. O sea, no es una capa suficientemente cubriente como para tapar todo lo que hay abajo, sino que solamente, les digo, es eso, para controlar como la saturación de un color que quedó muy intenso. Por supuesto, después de trabajar con estos grises, podemos de nuevo saturar por ahí algún tono ligeramente que se nos haya pasado ahora de gris. O sea, la cosa es ir y venir, ¿no? Hasta que encontremos como el punto adecuado de la tonalidad. Recuerden, esto no es una fórmula, o sea, no es de, pongo el gris y ya quedó mi cuadro, ¿no? O sea, pongo el gris y si quedó, pues así lo dejo, ¿no? Pero por supuesto podemos regresar a recuperar un poquito más de color si hace falta. Eso sería todo por este video. Espero que esta sugerencia les ayude a mejorar en su trabajo y nos vemos en el próximo video.